Muy bien, les decía esto de los rasgos neoténicos. A esta parte que usualmente en las revistas de manga también se puede ver resaltado. Fíjense cómo los ojos en este tipo de personajes llaman bastante la atención por su tamaño, ¿no? Son bastante grandes, los cuales hacen notar también la expresividad del rostro. A veces suele pasar que en distintos personajes la ubicación de estos ojos varía en cuanto a la posición del rostro. Por ejemplo, en este primer caso tenemos la posición de los ojos en medio, ¿no? Entonces dan otra sensación a la hora de ver a estos personajes. Por ejemplo, aquí en este caso ya también los ojos están ubicados un poco encima o arriba de la línea central de la forma del rostro. Entonces también la diferencia en los rasgos faciales, ¿no? Y en este caso aquí podemos observar que la figura, o más bien que los ojos, están por debajo de la línea intermedia de la forma de la cara, haciendo que se vea inclusive más neoténico. ¿Qué significa? Que se vuelva más como un personaje niño o pequeño. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, psicológicamente se sabe que este tipo de rasgos neoténicos hace que pudiesen llamar más la atención y también generar más ternura. Ahora, en este estilo manga, lo que pasa a veces es que mientras más rasgos o los rasgos faciales tengan el canon ideal o real, sirven para representar a personajes ya sea serios o personas mayores, o hasta a veces inclusive he visto yo que representan a los personajes que son opuestos a los principales, ¿no? Es decir, que son los villanos. Aquí, por ejemplo, la representación de personajes conocidos, por ejemplo, de Dragon Ball también. Entonces, en el caso de la figura humana se mantienen, ¿no? Y en algunos aspectos, por ejemplo este caso acá, si ustedes ven en el dibujo, se puede observar, mientras más los rasgos sean reales o ideales, sirven para representar a personajes serios o inclusive como podrían ser villanos, ¿ya? Aquí también hay otro en el cual se representa un personaje también de estilo manga, en el cual tiene los rasgos un poquito más reales. Entonces, de acuerdo a la personalidad, son representados, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hacer un caso en el cual la representación en dibujo sea de carácter neoténico, ¿ya? Para ello vamos a necesitar una cartulina, la cual en mi caso tiene la medida de 30 por 42 centímetros. Inicialmente siempre hemos comenzado también dibujando círculos o esferas, así es que esa práctica siempre nos va a acompañar. Desarrollamos un círculo aquí en el medio, pero ligeramente hacia arriba. Mientras damos más vueltas con el lápiz aquí, siempre nos va a salir esbozado un círculo. Como les decía antes, siempre y cuando hacemos este tipo de círculos, sale como un círculo de lana o una bolita de lana, la cual por la presión del lápiz que utilicé, más o menos un 10% de presión en el lápiz, es difuso, ¿no? No se nota muy bien, pero eso nos ayuda para poder acentuar el caso de un círculo aquí. Entonces podemos acentuarlo, perfeccionar el círculo ya con detenimiento, viendo qué líneas nos pueden ayudar, ¿no? Porque hay muchas líneas y resaltamos las que nos convienen. Para esto siempre es bueno ver el dibujo desde una cierta distancia, no estar pegados cerca a nuestro soporte, a nuestra hoja, a nuestra cartulina. Ese vendría a ser el primer paso. Así es que con un limpiatipo o borrador, ahora puedo borrar las líneas que nos han ayudado a llegar hasta este punto, ¿ya? Así. Entonces, en nuestro trabajo, en el trabajo inicial, si se hace esto, nos toma más tiempo, pero nos da la seguridad de que pueda salir mucho mejor nuestro trabajo, ¿no? Y ya con la seguridad posteriormente pueden desarrollar los trabajos pues un poco más ligeros, más rápidos. Por ejemplo, si hacemos esto acá, como les decía, un dibujante ya profesional lo dejaría allí suficiente, listo para iniciar. Entonces de ahí, como siempre, se parte en una línea vertical, como cuando hemos hecho el dibujo
de el rostro ideal. Entonces suficiente para ir comenzando a desarrollar el trabajo, ¿no? Así, con líneas más sueltas y así de rápidas. Así vamos conformando, y por la experiencia pues ya el dibujante va esbozando todo eso, sabiendo que después va a ir pasándolo todo a limpio, ¿no? Ahí dibujándolo con la estructura. Así es que, como vieron en el esbozo anterior, lo que hacemos después de realizar un círculo es una línea en medio, dividiendo este círculo a la mitad, desde arriba hasta abajo, ¿no? Allí. El dibujo a mano alzada es importante, pero cuando uno recién se inicia en el dibujo, ya saben, podrían utilizar una reglita para ver si estos espacios, por ejemplo en la división, están correctos o son proporcionados. Midiendo con la regla nos damos cuenta que ambos lados sí están proporcionados, o vendría a ser la mitad del círculo, porque aquí estoy midiendo que mide exactamente a 6 centímetros la división y el círculo está a 12, entonces está bien, ¿no? Entonces, como les decía, esto es de acuerdo a su experiencia y más que todo a ejercitar el caso de la percepción visual. ¿Cómo se hace? Practicando, dibujando muchas veces. Luego de realizar esta línea vertical, vamos a hacer una línea horizontal reservando una cierta distancia. Esta distancia es de acuerdo al personaje que queremos desarrollar. Mientras más largo va a ser menos neoténico, mientras más corto va a ser más neoténico, o sea, más como un niño o niña, ¿ya? Entonces yo le voy a reservar más o menos entre 1 centímetro de acuerdo a esta proporción que he dibujado. Bien, esto nos va a ayudar para conformar la parte inferior del rostro, es decir, desde los pómulos hasta la mandíbula, ¿ya? Para ello, para continuar, vamos a seguir desde el círculo a la parte interior, es decir, con una línea diagonal por este lado para hacer la forma de un rostro, ¿ya? Podemos hacerlo, por ejemplo, más pegado o más inclinado, así será el rostro más delgado, y si es más ancho, entonces el rostro un poquito más como que más gordito, ¿no? Más redondo. Entonces puede salirles diferente, no hay ningún problema. Ya saben que en estos ejercicios de dibujo, inclusive la variación en cuanto a esta interpretación en el dibujo es muy buena, porque no debemos ser meros copistas, ¿no? Siempre tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Y si esto se hace intencionalmente, mucho mejor. Entonces aquí le hago una línea ligeramente inclinada, y también podemos hacer el ejercicio de comparación. Si esta está hasta acá, si la comparamos con esta, ¿cuánto es la diferencia? Entonces ahí nos damos cuenta que podemos hacer las correcciones. ¿Ven? Así. Muy bien, tenemos acá las dos líneas inclinadas ligeramente hacia adentro, formando ya el rostro. Y ahora, para la parte de la quijada en sí, la punta, vamos a bajar un poquito hasta acá. Vamos a marcar como si fuesen triángulos de una escuadra, acá y acá, ¿no? Entonces aquí voy a acentuar una lineecita haciendo que haya un contacto ya desde esta parte hasta la esquina de la mandíbula. Primero será de forma casi geométrica, pero posteriormente lo vamos a anatomizar, dando el entintado o reforzar el dibujo con líneas un poco más curvas, ¿no? Así. Ahora, después de esta parte, vamos a iniciar ya con la definición de dónde van a estar los rasgos faciales, ¿no? Y para ello vamos a hacer la división desde este espacio donde terminamos la quijada hasta la parte superior. Toda esta parte vamos a hacer una división a la mitad. Ya saben, intuitivamente o a mano alzada hacemos la división, observando si es el mismo espacio hacia arriba y hacia abajo.
aquí entonces hacemos la división para distribuir los rasgos faciales. De acuerdo a lo que hemos aprendido en el dibujo de proporciones reales, el rostro está dividido en 3 narices y media, ¿no? Entonces aquí podríamos definir las 2 primeras narices, en la cual, ustedes saben, tiene que ser pues a la mitad. Entonces podríamos definir que la mitad es esto. No exactamente, pero sí para que esté ubicado desde la barbilla o desde la punta de la quijada hasta la nariz, porque la nariz lo vamos a ubicar acá. Y después de este tamaño hasta acá donde está ubicado los ojos, pero primero a esta altura las cejas, ¿ya? Ahí. Entonces lo que voy a hacer yo es prolongar esta línea por este lado, porque posteriormente nos va a dar la altura de las orejas también, ¿ya? Ahí, la línea. También está paralela horizontalmente, ¿no? A todas las líneas. Muy bien. Ya está, tenemos, fíjense, la altura de la nariz, inclusive de la boca. Esto nos puede servir para la boca, esta línea que hicimos acá, la aprovechamos y esto va a ser la boca, la nariz hasta las cejas. Y ahora vamos a definir el caso de los rasgos faciales, es decir, de los ojos, que es lo principal en este tipo de trabajos o de dibujos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a desarrollar son 2 líneas que estén una debajo de esta línea intermedia y otra que esté por encima de esta línea donde finaliza el círculo. Entonces, si queremos hacer unos ojos más grandes, tendrán que ser esas líneas muy pegadas. Si son más pequeñas, un poco más distantes. Lo usual es que sean un poco grandes. Para ello voy a darle un espacio aquí entre menos de 1 centímetro, ¿no? Por ejemplo, por acá hacemos así, y ese espacio nos va a servir para que se haga la parte superior de los ojos, y la parte inferior más o menos a esta proporción o a esa medida. También hacemos otra línea, ¿ven? Allí. Entonces acá tenemos definido el tamaño de los ojos. Noten que es bastante grande, ¿no? Bastante grande. Entonces vamos a hacer unos ojos característicos del dibujo manga. Entonces en la parte interior, para hacer los ojos, va a haber una cierta distancia, la cual puede ser a partir de esta parte que hemos dividido, ¿no? O que hemos hecho esa forma de lo que viene a ser la mandíbula. Entonces de aquí, de esta esquina, vamos a hacer una línea vertical hacia arriba para definir dónde van a comenzar los ojos, ¿no? Entonces desde aquí hasta aquí vendría a ser el caso del inicio para dibujar estos ojos grandes. ¿Ven? Ahí. Igualmente por este lado. Esto no exactamente en todos los dibujos, sino es de acuerdo al personaje que queremos desarrollar. Muy bien, aquí tenemos, fíjense, un rectángulo en la parte interior, el cual parece como un dibujo de un robot o de una máquina. Pero este rectángulo que tenemos en la parte interior, lo que vamos a hacer es dividirlo a 3 espacios. Ya saben que en un rostro canónico, es decir, en un rostro real, hay un espacio de un ojo y después 2 ojos al costado, ¿no? En su proporción. En este tipo de trabajo se mantiene. Así es que vamos a esbozar la división de lo que viene a ser este caso de 3 espacios en la misma dimensión para definir un ojo al medio. Por historia y por declaraciones de uno de los primeros dibujantes de este estilo, que es Osamu Tezuka, el creador de Astro Boy y otros personajes emblemáticos, se sabe que esto vino por el caso de admiración de estos artistas a los primeros dibujos que desarrolló este gran artista también norteamericano, Walt Disney, ¿no? Con sus personajes ampliamente conocidos, por ejemplo el hecho de los dibujos de, por ejemplo, Mickey Mouse, y propiamente menciona Osamu Tezuka el personaje de Bambi, este cervatillo, ¿no?
donde sus ojos son, pues, si ustedes alguna vez van a ver a este personaje, son bastante parecidos a los rasgos neoténicos que tienen estos dibujos, ¿no? Al dibujo de Bambi. Entonces Osamu Tezuka admiraba este tipo de trabajos, ¿no? Más que todo porque llevó Walt Disney a este tipo de trabajos sencillos así, con las primeras animaciones que hicieron en esos años todavía, ¿no? Los primeros ejercicios de animación cuadro por cuadro, haciendo dibujos en cada movimiento. Entonces, estos ojos, que usualmente son realizados en diferentes dibujos de creación de este maestro Walt Disney, ayudaron a que estos artistas orientales se inspiren también y pudiesen hacer este tipo de trabajos estilizando y exagerando, como en la caricatura, el caso de los ojos, ¿ya? Vamos a hacer el caso de una línea por este lado, dividiendo esta parte, o sea, desde esta parte hasta aquí estamos haciendo una marca hacia la mitad. Del otro lado haremos lo mismo, ¿ven? Ya está. Esto va a servir para la comisura de los ojos. Ahora, el paso siguiente va a ser también hacer la parte media en la dimensión horizontal de este cuadrado, aquí. Igualmente por este lado hacia la mitad. ¿Ven? Eso va a significar la altura en nuestra línea curva que vamos a desarrollar, por ejemplo, para la parte de las pestañas de los ojos. Ahora vamos a hacer en la parte de donde usualmente comienza el caso del dibujo de los lacrimales, que en el dibujo realista se tiene que hacer. En este caso no se representa, pero sí se define el caso del dibujo hasta la mitad por esta parte. Ya no en la mitad de esta parte, como estamos viendo del otro lado, sino en la parte cuarta acá. O sea, si esto es la mitad, aquí la mitad de la mitad, entonces nos daría esta marca en la parte superior. ¿Se dan cuenta? Es decir, por este lado. Teniendo esas referencias nos ayuda a dibujar estos ojos neoténicos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: con una línea curva elevamos ahí, ¿ven? Y después bajamos hasta esa zona. Ya con la práctica en posteriores dibujos, esto se hace intuitivamente, pero esto nos sirve para no perder ese estilo de trabajo, ¿no? Muy bien, entonces aquí también lo hacemos de esta manera. Si comparamos con el arte de la pintura, entonces hay diferentes estilos también, ¿no? ¿Qué estilo en particular desarrollan, por ejemplo, los artistas del impresionismo, del surrealismo, o los artistas clásicos? Por ejemplo, la estilización de el Greco, por ejemplo, en sus figuras alargadas. Muy bien, tenemos la parte superior entonces ya de los ojos. Y si ustedes alguna vez han visto a estos personajes, usualmente tienen esa forma, ¿no? Usualmente para estos personajes la parte interna, es decir, la zona que está cerca hacia la nariz, no se delinea. Entonces estas líneas de referencia posteriormente se van a borrar, ¿ya? Y lo que hacemos ahora es de la comisura para la parte interna, o sea, para la parte de los ojos, vamos a definirla solo con una liniecita por acá, solo para acentuar la comisura de los ojos. ¿Ven? Ahí, por este lado y por este lado. Aquí noto algo interesante, por ejemplo, en proporción, fíjese cómo acá del círculo ha salido en la parte interna y acá exactamente a la línea. Por eso les decía, no es exactamente perfecto, sino que todo esto nos ayuda a hacer el dibujo, en el cual todo esto solamente son guías o referencias para que nuestro trabajo salga mucho mejor, ¿ya? Porque estamos construyendo un rostro, no lo estamos copiando. O sea, yo no tengo una referencia más que el recuerdo de estos personajes y que los he dibujado muchas veces y así lo estamos construyendo.
Si tenemos un modelo, ahí sí tenemos que hacerlo más cercano pues al modelo, ¿no? Muy bien. Después de realizar esta parte podemos hacer esa forma un tanto más ovalada de lo que viene a ser la pupila o el iris, ¿no? Para ello vamos a hacer en la parte central la figura de un óvalo o un elipse por este lado. ¿Ven? Allí. Un elipse en el medio, igualmente por acá. En el medio es porque está mirando al frente. Muy bien, ahí tenemos la forma ya de el iris. Y también podríamos hacer ya también el caso de las pupilas, ¿no? Allí también con óvalos. Bien, luego de realizar esta parte podemos también realizar el caso del párpado superior con una línea que, como los ojos se acentúan, también forman parte de este dibujo. Entonces, el párpado superior. Ya saben, tenemos aquí la altura de lo que viene a ser las cejas, que le hemos sacado a la mitad del rostro. Entonces podemos definirlas, y usualmente en estos personajes son como líneas, ¿no? Creo que acá está mi revista, acá por ejemplo. Sí, fíjense, acá tenemos unas líneas también, ¿ven? Unas líneas, las cuales son como de maquillaje prácticamente. Entonces las vamos a desarrollar a la altura de los ojos y sobre esta línea, ¿no? Entonces una línea ancha que represente las cejas. Este mismo proceso, es decir, el mismo dibujo, puede ser también para personajes masculinos. Lo que varía solamente son algunos rasgos, sus nombres o las voces que cuando se les lleva al tema de animación tienen, ¿no? Pero entre personajes femeninos y personajes masculinos, generalmente jóvenes, también son iguales. Bien, entonces ya tenemos definido los ojos, conjuntamente que el caso de las cejas, y para el caso de la nariz es bien resumido. Si ustedes, por ejemplo, se fijan acá en esta revista, aquí el personaje, cómo está desarrollado su nariz. Es prácticamente una línea, yo veo acá. Y yo también podría hacerlo aquí con solamente estilizado a esta altura que hicimos luego de desarrollar el círculo, es decir, ahí a esa altura vamos a hacerle un par de líneas como un triángulo, mira, por este lado y por este lado, nada más, así. Como más o menos la representación en las máscaras o chullos de la danza cusqueña que se llama los Capascolla, ¿no? Tienen ahí una cosita triangular dentro de la máscara para definir que es su nariz, en la danza Capascolla del Cusco. Listo, y para el caso de la boca, como les decía, aquí tenemos acentuado, inclusive como saqué la mitad, ya aparece la boca como una expresión sorprendida, ¿no? Pero ahora lo voy a definir con una ligera sonrisa, miren, por aquí, y una línea más por aquí abajo, y ya tenemos el caso de la boca representada. ¿Ven? Sencillísimo, prácticamente 3 líneas para esa parte. En el caso del dibujo realista, las orejas están ubicadas desde las cejas, ¿verdad? En este caso va a estar ubicado desde la parte superior de la forma de los ojos, es decir, desde esta línea. Aquí acentúa esta línea y por este lado también. Desde allí comienza la parte superior de la oreja. Y en la parte inferior va a estar a la altura normalmente de la nariz. Entonces, entre este espacio y este espacio tenemos ya el tamaño de las orejas, o sea, para desarrollar el tamaño. Y para hacer estas orejas, generalmente, como es más pequeño, ya también se ve más redondo, ¿no? Aquí también podemos observar, sirve muy bien este ejemplo. Generalmente todos los dibujos casi son similares. Fíjense, está más redondo, acá sobresale.
Entonces podemos hacer eso mismo por este lado, sobresaliendo un poco de la forma de la cabeza, y se va a ver bien acentuado porque todavía no tiene cabello o pelo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo hasta por acá inclusive. Ahí, ¿ven? Bien redondo. Y lo definimos hasta allí. Del otro lado igual. Ya sabemos la altura. Entonces sacamos esto por la parte inferior también y lo hacemos ligeramente más redondito, ¿no? Ahí tratando de anatomizar un poco, pero a la vez también resumirlo. ¿Ven? Ya está. Bien, podemos darle también algunos detalles de la anatomía por este lado y por acá. En este caso también. Antes de desarrollar lo que viene a ser propiamente el cabello, vamos a definir por dónde quedaría el cuello, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es desde la parte central del ojo hacer una proyección con una línea vertical, y aquí más o menos estaría la altura de los ojos, o mejor dicho del cuello, a la altura de los ojos, ¿no? Más o menos donde hemos hecho también la línea intermedia para lograr la forma de los ojos, ¿ven? El cuello corto vendría a ser propiamente de personajes pequeños o de niños, pero si hacemos el cuello largo, noten ustedes, acá voy a hacer el cuello largo, vendría a ser para personajes jóvenes, ¿ven? Así. Entonces este personaje no es un niño, sino que tiene rasgos neoténicos y va a ser como una señorita. Entonces le hacemos hasta acá el cuello, fíjense, bien estilizado y largo. Y podríamos ponerle, no sé, una blusa o algún atuendo, el cual ayude a notar un plano o un primer plano en el caso del dibujo, en la distribución del espacio. ¿Ya? Lo propio en el arte del retrato, pues en el arte del retrato, cuando solamente representamos el rostro, viene a ser el caso del primer plano, hacer un primer plano al rostro. Estos términos de los planos usualmente son utilizados en el cómic, también en fotografía y en cine, ¿no? En la televisión también. Yo escuché la primera vez esto cuando tuve la oportunidad de ver la grabación, es decir, estaban trabajando del canal ¿cómo se llama esto? En Perú, Frecuencia Latina, donde trajeron sus camarotas, todo. Entonces, para controlar o manejar una cámara no era el camarógrafo nada más, tenían sus asistentes, dos asistentes, uno de electricidad y otro propiamente de fotografía, al cual le decía: por favor, necesitamos armar, ponme 2 plataformas para hacer un plano, un primer plano al entrevistado. ¿Qué será eso? Pues, ¿no? Y viendo ya la entrevista, enfocado el camarógrafo, era así. Así el micrófono y la persona hablando, ¿no? Ahí. Ese es un primer plano al rostro. Entonces, cuando hablamos de un plano medio, viene a ser del personaje a la mitad. A la mitad, desde la cintura puede ser, generalmente los entrevistadores o los reporteros tienen un plano medio, ¿ya? Un plano medio. Entonces, muy buenos días, estamos acá ubicados en el Cusco donde ha ocurrido esta situación. Un plano medio. Al entrevistado, un primer plano le habían puesto así. Así lo entendí y me pareció muy interesante, y después lo vi pues que era bien utilizado en el caso del arte propiamente, ¿no? Porque esto de la fotografía y el cine viene también de poder representar la realidad, ¿no? Como se hace en un cuadro. Muy bien. Ya hicimos el caso del cuello y a continuación vamos a continuar ya realizando el caso del cabello o del pelo, ¿no? Propiamente. En estos personajes de estilo japonés,
propiamente en su moda tienen cabellos así, bien desordenados y hacia abajo, ¿no? Esto todavía lo recuerdo de Bruce Lee. No sé si ustedes han visto las películas de Bruce Lee, tiene el cabello hasta acá adelante, ¿no? Así. Entonces son modas o modismos y que también están aplicados acá en estos personajes. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es comenzar haciendo como un cerquillo. No vamos a definir como en situaciones anteriores que generalmente hasta aquí venía la frente, ¿no? Pero aquí está plagado de cabello, bastante cabello suelto. Entonces lo que vamos a hacer es definirlo como los mechones de Goku, que a veces inclusive tapan algo de los ojos o de las cejas. Entonces voy a comenzar por este lado haciendo un mechón y luego hacia las cejas va a tapar un poquito así con mechones y después por aquí también. ¿Ven? Después por aquí, yendo también hacia este lado. En la parte central podemos exagerar un poco más el trabajo de poner más mechones de cabello. Hasta allí puede ser, después por acá y también por este lado. Bien, ya está. Así. Noten ustedes que haciendo esto todavía no se define su género, ¿no? Es decir, no es como si fuese varón o mujer, porque hay pues personajes así en jovencitos o señoritas, ¿no? Vamos a continuar. Le voy a hacer acá como un cerquillo y luego va a tener bastante cabello, ¿ya? Entonces por este lado vamos a continuar y vamos a hacer que el cabello sea bastante prominente. Entonces hasta este lado, y puedo hacerlo inclusive hasta esta altura, es decir, por este lado, hacer que continúe el cabello y que esto esté por acá. Si se dan cuenta, lo que pasa es que fuese un personaje masculino, pareciese un personaje masculino, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para que se vuelva como un personaje femenino? Le voy a hacer más cabello, como un moño hacia atrás. Ahí. El cabello y también que el cabello esté pues hasta este lado, o sea, más largo. Este personaje se parece mucho a un personaje de un manga o de un anime, porque los mangas ya saben que estas revistas de manga, si tienen éxito, los llevan pues a la pantalla grande, ¿no? En animaciones o en series de televisión. Entonces se parece a Nero de Evangelion. Y hacemos cabello bastante largo, ¿ven? Por este lado acá con sus mechones. Y como ustedes habrán visto, este tipo de personaje, de ahí viene pues también estas pinchitas que tienen sus orejitas. Le podemos hacer aquí también. ¿Esto para qué? Para que se vea más como un personaje femenino. Ponerle algunos aspectos femeninos para que resalte su género. Como también podríamos ponerle unos aretitos, ¿no? Esto en dibujo, en caricatura siempre es utilizado. Entonces ya tendríamos un personaje realmente femenino, ¿se dan cuenta? Muy bien, hasta allí. Luego de este paso viene el caso de entintarlo, ¿no? Resaltar todo con lo que viene a ser propiamente tinta, o en este caso que vamos a utilizar rotuladores o plumones. Aquí tengo, les mostraba el caso de un plumón delgado y hasta un plumón grueso,
que nos van a ayudar. Aquí algunos aspectos no están resaltados, por ejemplo las pestañas, que en el caso de los dibujos femeninos son más notorios, ¿no? Las pestañas son bien largas siempre en el caso de las señoritas o mujeres. Entonces a la hora de entintar con estos plumones, lo que vamos a hacer es resaltar esos aspectos. Muy bien, voy a comenzar por el caso de los ojos, que son lo más importante en el caso de un retrato y también en este tipo de trabajos. Entonces comienzo por esta parte y lo defino hasta allí. Fíjense cómo le he sacado un poco más de punta aquí, es decir, como si fuese realmente una pestaña. Y no es que vaya a ser todo con pestañas, solamente esta parte, aquí va a ir la pestaña, ya está, ¿ven? Suficiente para que se vea ya el trabajo de lo que viene a ser la representación de la pestaña. Y aquí acentuar un poco más el caso de el plieguecito del párpado superior. Pero no lo voy a hacer completo, sino que ligeramente se pierda allí para que se vea un tanto más natural. Este plumón es interesante porque tiene doble punta, fíjense, acá es un poco más ancha y acá un poco más delgadita, entonces nos puede ayudar a acentuar algunas partes y hacer más detallada algunas otras. De la misma manera lo hacemos por aquí y ya está detallado, ¿no? Entonces, como les decía, para el entintado nos puede ayudar bastante el caso de estos plumones. Y para trabajos más pequeñitos, porque este es un formato A3, para trabajos mucho más pequeñitos existen pues lo que les mencionaba, el caso de estilógrafos o de el Fai Pen, ¿no? Aquí tengo otros plumones, estilógrafos, como me gusta este tipo de arte también. Entonces fíjense, hay distintos. Estos son los que son conocidos como estilógrafos. Hay de diferentes marcas. Este es Micronic. Y entre estos, que parecen los mismos, son como los lápices técnicos, que tienen diferentes puntas. Es decir, algunos son más finos y otros son más gruesos. Estos son normalmente los plumones y este es el Fai Pen. Lo interesante del Fai Pen es que tiene esa punta como de un estilógrafo y es muy barato. Lo pueden encontrar entre 4 o 5 soles en cualquier librería. Estos son más finos, pero fíjense, las puntas son similares al Fai Pen. El que es más parecido al Fai Pen viene a ser este del 0.1, me parece, un poquito más pequeño, 0.5. Aquí está, este 0.5 es igual al Fai Pen. ¿Ven? Así, en la punta. Inclusive un poco más delgado había sido el Fai Pen, para hacer trabajos muy finos. Lo interesante de estos estilógrafos es que no se disuelven con agua, así es que cuando yo hago la recomendación de ponerle color a los trabajos, usualmente les digo que lo hagan después del dibujo solamente, para luego empezar a entintarlo con un Fai Pen o plumones. Pero si trabajan con este estilógrafo, al no ser soluble al agua, no se va a correr, es decir, no se va a despintar y puede servir muy bien para hacer trabajos con rotuladores, acuarelas, otras pinturas al agua, ¿ya? Aunque usualmente en este estilo de trabajo, bueno, para producción profesional, el trabajo se hace con el arte digital, ¿no? Digitalizando el dibujo, es decir, luego de hacer el dibujo se escanea y en vez de entintarlo con el caso de
estos plumones, se puede entintar luego de haber sido escaneado con diferentes aplicativos o programas de diseño, ¿no? Como el caso del más conocido, Photoshop, utilizando una tableta gráfica, ¿no? Una tableta gráfica como esta. Entonces se conecta a la computadora y el trabajo se vuelve más preciso porque ya no necesitamos el mouse, ¿no? Porque con el mouse sería un poco difícil hacer ese trabajo, aunque artistas bastante expertos hacen el trabajo de vectorizar el trabajo o pasarle pues el blanco y negro, ¿no? Con el caso del mouse. Pero para tener más precisión y que sea cómodo, se puede digitalizar con un lápiz digital, ¿ya? Viendo pero la computadora o el resultado en la computadora, ¿no? Es como un mouse pero más fino para hacer el dibujo digital. Claro que existen otras tabletas donde se ve en pantalla, ¿no? Por ejemplo el iPad o el caso de tabletas, por ejemplo de la marca Samsung, que viene con su stylus, ¿no? En el cual pueden ver ustedes el resultado del trabajo. Profesionalmente se utilizan la Cintiq, también de esta marca Wacom, ¿no? O también se puede utilizar como en algunos celulares que vienen con su lapicito. No sé si acá está mi celular, acá lo tenemos. Yo también tengo hace poco este celular donde, fíjense, acá viene con su lapicito. Entonces aquí, al tener un lapicito, se puede ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner una línea más gruesa para que se note. Ahí. Y pueden dibujarlo, ¿no? Pueden dibujar. El caso también de los ojos. Entintarlo. Claro que esto está en contraste amarillo. Y es solamente para tomar apuntes. Pero para el dibujo se puede utilizar también, aunque es reducido, pero una tableta cumple esa función de ver lo que estás dibujando, pero son mucho más costosas, ¿no? Claro que para el trabajo profesional sirve mucho y acelera el proceso de producción, y aquí podemos hacer la diferencia, ¿no? Por ejemplo, por este lado, cómo pintan. Las líneas son más finas, si se dan cuenta, al estilo lapicero, y algunas son mucho más gruesas, o como en este caso que tiene una punta. Lo que pasa es que cuando aprietas suavecito es una punta delgada, y como un pincel, si aprietas más, fíjense cómo es más grueso, y si lo pones de costado, fíjense, más grueso, ¿no? Con una sola. Entonces es interesante en algunos casos que tenga una punta como de pincel, ¿no? Delgadito, un poco más grueso o un poco más ancho. Y esto mismo también hace las tabletas, por eso tienen los grados de presión en las tabletas, ¿no? Así es que no es algo rígido, sino también es algo más natural. Y por eso algunas cuestan más. Las que tienen ese tipo de trabajo, las que más se parecen, como entintarlo con estos materiales denominados tradicionales, esas tabletas cuestan más. Claro que lo bueno es que ya lo hacen pues directo, como para hacer una impresión, ¿no? Es decir, directos para la imprenta, o para actualmente ser publicados pues en las redes sociales, así, porque hay muchas revistas que ya no se imprimen, sino están colgados por internet. Muy bien, entonces ahí vamos entintando, y en esta parte hay que notar que el iris de los ojos no es que exactamente esté el óvalo ahí en medio, sino que debemos percibirlo como lo hacíamos en el retrato, que parte del iris está debajo de lo que viene a ser el párpado, los párpados, ¿no? Así es que completamos el iris, pero por esta parte. Igualmente por este caso. Y ahora hacemos la parte de la pupila, que también es oscura. Podríamos entintarlo y a volverlo bien oscuro. Y usualmente se reserva un tanto como un brillo de acuerdo a la luz, y es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿no?
y como un reflejo también. Entonces le hacemos esto. Todo lo demás se puede entintar. ¿Ven? Entonces se torna mucho más atractivo, más llamativo el resultado. Son como los ojos tiernos, pues, o sea, ese es el sentido de esas características neoténicas, como en el caso de los ojitos del gato con botas de la película Shrek. Muy bien, ligeramente este ojo ha salido más pequeño, ¿no? Pero no hay problema, porque al final es realmente como una caricatura. Claro que se pueden hacer trabajos mucho más, entre comillas, realistas, es decir, que los rasgos parezcan cada vez más reales. Se ha intentado, hay artistas que lo hacen en 3D, pero se ve, hasta mi gusto personal, grotesco. Porque mientras más realista, o sea, el acabado pues de la piel, las pestañas y todo ello, y con los ojos grandes y todo eso, se ve grotesco, no se ve como el caso del dibujo, un poco atractivo, ¿no? Cuando se hace real, entonces yo lo veo un tanto más grotesco. Aquí le hago una lineacita, insinuando el fin de la parte de los ojos. Como les decía, no vamos a delinear la parte interna. Estas solamente generalmente se quedan hasta acá, ¿no? Desde esta parte que comienza hasta acá nada más. Y esto en un espacio vacío. Y cuando le ponen color claro, le ponen color, solamente definen el color entre blanco y el color piel, pero no hay una línea que defina o resalte esa parte. Siempre es así. Y cuando se completa enteramente tiene otro aspecto, no es tan agradable, es un poco más también, un poco fuerte, porque los ojos se acentúan, ¿no? Se vuelven como que más llamativos y no tan naturales. Entonces, entre la estilización y que se vea bien, se ha encontrado pues que esas partes, cuando no se resaltan, se ve mucho mejor, ¿no? Y esto también varía en cuanto al estilo. Podría ser que algunos artistas le definan también y puede ser otro estilo en particular. Lo que estamos haciendo acá es lo usual. A ver, vamos a verlo en esta revista. Fíjense, igualmente, fíjense cómo a la parte interior no se ve una línea que defina, simplemente el color. Bueno, yo lo veo acá, el color piel y el color blanco de lo que se llama la esclerótica, la parte blanca de los ojos. Muy bien, entonces como que hay un espacio más y eso hace notar más esa proporción entre ojo y ojo, que está un ojo al medio, que se vea bien, que se vea no un monstruo, sino un personaje interesante. Bien, ahora vamos a continuar representando la nariz. Y para la nariz, como está acá resumido, podemos mantener eso, miren, con una línea acá y como una especie de sombra aquí. Listo, esa sería la nariz. Y para la boca, podríamos esbozarle una ligera sonrisa aquí en medio, sin completar, para generar como un brillo ahí de la boca y aquí la parte inferior. Listo, ya está. Simple, bastante simple. En la forma de la cara podríamos hacer que las líneas sean un poco más curvas y no tan rígidas, ¿no? Porque al inicio pues se vuelve así. Entonces lo que voy a hacer es un poquito más curvado, más anatomizado esta parte. Hasta la quijada también un poquito más redonda. ¿Ven? De la misma manera por este lado. Bien, ya está entintado. Si falta algo más, le podemos realizarlo después de hacer el borrado de lo que viene a ser esta estructura que le hicimos, ¿no? Generalmente estos plumones, estilógrafos y otros, al tener una tinta,
No es que rápidamente se sequen al momento de dibujar, tardan de acuerdo a la cantidad que uno le pone, tarda un poquito en secar, porque si le pasamos de frente el borrador podría mancharse. Entonces hay que esperar unos minutos a que seque muy bien, generalmente en estas zonas más oscuras así, y luego le pasamos el borrador para que toda esa estructura se pueda ya borrar. Así es el trabajo. Profesor, Sí, adelante. no logré conseguir los estilógrafos. ¿Puedo hacerlo con un bolígrafo? Claro, puedes hacerlo con lapicero o también inclusive a lápiz. Fíjense, acá les voy a mostrar un trabajo que lo hice a lápiz, si ustedes pueden observar, en el cual se puede ver el caso, lo que yo he titulado Los Flecheros del Sol. Tiene esas características neoténicas, las cuales se puede observar los ojos grandes, ¿no? Pero ya la temática es del Cusco, de unos incas que tienen esos atuendos, ¿no? Hice muchos y actualmente hago trabajos así de esa manera, los cuales algunos los hago siempre así de forma tradicional y algunos en digital también. ¿Quieres seguir mejorando tus habilidades para dibujar y pintar? Te invito a mi curso en línea. La información la dejaré aquí debajo en la descripción y puedas ir a nuestro fanpage donde podrás ver los últimos cursos que estamos lanzando, como el dibujo artístico, también el caso de teoría y práctica del color, cómo dibujar retratos, la técnica de la acuarela, el dibujo de caricatura, cómic y manga, pintura acrílica y también pintura al óleo.